Bienvenidos a este nuevo espacio de 10 minutos para descubrir y en este caso para seguir descubriendo Maipú. Hoy vamos a hablar de la inmigración, del impacto de la inmigración en nuestro partido y en nuestra ciudad. Mi nombre es Vanina Laura Ledesma, soy profesora de Historia y de Geografía y formo parte del CESMA, el Centro de Estudios Sociales de Maipú, y desde ese espacio hace muchos años que venimos trabajando con pequeñas investigaciones locales y regionales que tienen que ver con poder ir construyendo una historia que por ahí no estaba escrita o fragmentada y seguir produciendo conocimiento que tiene que ver con aspectos de la población, de la ciudad, de todo lo que tiene que ver con lo que hoy vemos y conocemos de Maipú y también con lo que es desconocido. La inmigración extranjera en la Argentina tuvo un impacto muy importante en lo que conocemos como la etapa agroexportadora. La etapa agroexportadora que comienza, según algunos autores, a partir de 1853 con la creación de la Constitución Nacional, y otros autores determinan que es a partir de 1880, todos coinciden que termina en 1930. ¿Sí? Podemos entonces establecer una etapa entre 1850 o 1860 a 1930 como esa etapa de grandes cambios y que sientan las bases de lo que es la Argentina como país. Por muchos motivos, no solamente por la inmigración. En esta etapa agroexportadora coincide con la creación como recién mencioné, de la Constitución Nacional, con la llegada del ferrocarril, con la población que va a aumentar muchísimo a partir de la llegada de los inmigrantes y con las bases que sentó la economía agroexportadora en nuestro país. En esta etapa, ya autores como Alberdi, que va a escribir en su libro Bases, que va a ser las bases de la Constitución Nacional, hablaba de la necesidad y de la importancia de poblar el país. No porque el país no estuviera poblado, recordemos que estaba habitado por muchos pueblos originarios, pero había necesidad de que esta población creciera, de poblar el país con personas que vinieran a trabajar la tierra, y también Alberdi daba las características de qué población tenía que ser, de qué inmigrante tenía que llegar a nuestro país. Hablaba de un inmigrante formado, de un inmigrante que venía a traer cultura, de un inmigrante que venía a dar progreso, a contribuir a un progreso que se soñaba en ese momento. Tenemos que pensar que para 1880 muchos autores y quienes gobernaban y dirigían el país, Sarmiento, Mitre, Avellaneda, que de hecho fueron protagonistas de lo que fueron las presidencias fundacionales, pensaban y hablaban en términos de progreso, de civilización, y el reflejo y el modelo de población que ellos pensaban era el de la Europa de ese momento. Pero no de cualquier europeo. Cuando se piensa en el europeo que tenía que llegar, mejor dicho, incluso cuando se habla de la inmigración que tenía que llegar, se piensa puntualmente en el europeo. Y además que ese europeo fuera aquel que iba a traer este orden y progreso que se esperaba. Entonces se pensaba en el inglés, en el alemán, y incluso todas las políticas migratorias que se fomentaron en aquel momento, por ejemplo la ley Avellaneda y mismo la Constitución Nacional, que aún hoy podemos ver que habla y define qué tipo de inmigrante espera y qué significaba ser inmigrante en la Argentina y qué significa, era pensar en un inmigrante que iba a ser y que terminó siendo un ciudadano más
casi de manera inmediata. Las políticas migratorias fomentaban que el inmigrante pudiera venir, se hablaba de que pudiera venir a trabajar la tierra y que fuera dueño de la tierra. Se fomentaron todo tipo de políticas, no solamente propaganda en Europa, sino pasajes, se creó el Hotel de Inmigrantes y se buscaba atraer un inmigrante que finalmente, por lo menos, no como ellos esperaban, no fue el que llegó. Si bien ellos apuntaron a una inmigración que vino, que fue europea, pero no fue en su mayoría el inglés o el alemán. A nuestro país llegaron principalmente, primero franceses, italianos, españoles y también inmigrantes de otros países, pero no lo que ellos esperaban. Sin embargo, sí podemos afirmar que esas políticas de inmigración funcionaron y funcionaron muy bien. Si uno analiza los censos de población, dan cuenta de este proceso de inmigración en donde se ve que estas políticas inmigratorias resultaron porque hubo un aumento considerable de la población. En los primeros 3 censos, que son el de 1869, 1895 y 1914, a grandes rasgos podemos decir que aumentan en niveles porcentuales, ¿sí? De un 12% casi en el primero a superar el 40% en el tercero, y en números reales pasaron de ser 200.000 inmigrantes a casi 2.300.000 a nivel nacional. Este mismo proceso se va a ver también en Maipú. También las políticas migratorias apuntaban a que esta población inmigrante viniera hacia el espacio rural. ¿Por qué al espacio rural? Tiene que ver con la etapa agroexportadora, porque para sentar las bases de esta etapa, para poder desarrollar la economía que se esperaba, hacían falta por lo menos 4 aspectos, que era la tierra, el capital, la infraestructura y el trabajo. El trabajo iba a estar dado justamente por esa mano de obra que en la Argentina no había. ¿Por qué no había? Porque la población que sí existía y que eran los pueblos originarios, justamente eran los que estaban en conflicto con esta propuesta y este proyecto de país. Entonces se apuntaba a una población extranjera que viniera a trabajar la tierra y a brindar su mano de obra. Este proceso en Maipú no fue tan así. Después vamos a ver en el siguiente capítulo que la población de inmigrantes, y sobre todo los italianos, no así los vascos, se los voy a contar en el próximo capítulo, se asentaron principalmente en el espacio urbano. La inmigración europea en nuestro país tuvo muchísimo impacto. Todavía quedan en nuestra cultura, en nuestras tradiciones y en nuestras formas de vida muchos aspectos que nos han legado. En el próximo capítulo vamos a ver cómo este proceso se dio en Maipú.